Bienvenidos una semana más a tu lectura del tarot por signos zodiacales. Vamos a comenzar en orden, vamos a comenzar con el signo de Aries. Recuerda que te puedes ir aquí abajo a la línea de navegación y te puedes ir a tu signo específicamente, ¿no? Si escuchas todo el video, pues te agradezco muchísimo. Si me regalas un like, si le das seguir, si te suscribes, si activas la campanita y todos los superpoderes que puedas darme, me ayuda muchísimo. Te agradezco muchísimo estar en este canal. Vamos a comenzar con la lectura de Aries. Aries, pues para esta semana veo que va a haber una sorpresa, ¿sí? Van a haber sorpresas no muy gratas a la vuelta de la esquina. Vas a tener, probablemente va a llegar una visita o va a llegar alguien a tu casa, ¿sí? Como visita por pocos días, por 2, 3 días. Pero aparte de eso, van a haber sorpresas de que te vas a sentir muy alivianado o alivianada. No lo esperas, por eso va a ser sorpresivo, pero espera en esta semana, Aries, un descanso, como que sueltes algo, ¿sí? Todos los Aries que tengan como que ya su plan, su planeación, su plan, su estrategia para este mes, para esta semana, les va a ir muy bien, van a sentir que descansan. Y los Aries que no hayan hecho su planeación semanal, vayan, hagan su plan, desarrollen sus actividades, tengan su calendario a la mano, eh, agenden sus actividades. Eso les va a ayudar mucho a bajar el estrés, ¿sí? Muy bien, Aries. Y para irnos, te voy a dar un mensaje del oráculo de la abundancia y es para Aries. Dice, aprovecha la confianza que puede brindarte la prosperidad para emprender esa aventura que siempre has acariciado. Muy bien, Aries, te deseo una muy bonita semana. Nos vemos. Tauro, bienvenido, bienvenida seas, Tauro. Vamos a ver qué te dice el tarot de Rider White. Vamos a ver para las taurinas y los taurinos. Muy bien, Tauro. Mira, hay una persona de Sagitario que se aleja de tu vida también. Esta semanita vas a sentir esta lejanía con una persona probablemente del signo Sagitario, probablemente, tiene que ser de fuego, ¿sí? Aquí está, caballero de bastos. Probablemente las cosas no se están dando bien con esta persona. Yo creo que van a tener que tomar la decisión de darse un tiempo, de darse un espacio, ¿sí? No es malo, Tauro, no te vayas a sentir frustrado, frustrado, no es malo. A veces los recesos, a veces darse un tiempo, darse un espacio es bueno para que ustedes planteen cuáles son sus propósitos para la relación. Yo creo que esta persona sí te ama. Vamos a ver, vamos a sacar sí, te ama totalmente, pero probablemente sí ocupa su espacio, ¿sale? Entonces, no te vayas a enojar si en esta semana, Taurito, te piden un tiempo, te piden ok, vamos a darnos un espacio, no te enojes, esa persona sí es para ti, pero necesita ordenar su mente, ¿sale? Nos vamos a despedir de ti haciendo una lectura del oráculo de la abundancia para Tauro. Y dice, filantropía, apréndete la palabra, vívela. Lo que a ti te sobra, que es talento, tiempo, ideas y recursos, a alguien más le hace mucha falta. Ponte a buscar. Tu corazón se llenará de gozo. Así que, Tauro, a compartir eso que te sobra. ¿Sale? Bye, Tauro. Géminis, bienvenido, bienvenida seas. Vamos a checar qué te dice el tarot de Rider White. Vamos a checar, Géminis, qué te dice para esta semana el tarot. Y te dice, Géminis, que te mantengas a raya, que te mantengas estable emocionalmente, sobre todo,
Creo que va a ser una semana con muchos desvaríos emocionales, ¿sí? Géminis, por lo principal, tienden a seguir más a su cabeza, porque es un signo de aire, ¿no? Tienen muchas ideas, su cabeza revolotea cada rato. Pues esta semana todas esas ideas van a estar conectadas o arraigadas íntimamente con una emoción, con recuerdos, con melancolía, con cosas, una idea te va a anclar a una emoción. Tienes que saber que todo lo que sientas en esta semana va a estar solamente en tu cabeza, ¿sí? Y no culpar a los demás. Si te enojaste con tu pareja, si te enojaste con tus compañeros de trabajo, con tus hijos, no son con ellos los que tienes que tener ese coraje, es de tu raciocinio, de tu mente, está en ti. Así que esta semana es aguantar, Géminis, ¿sale? Y te voy a dar también un mensajito de la abundancia que dice, Géminis, presumir la abundancia es como comerte un pastel entero sin invitar a ninguno de los presentes. Al único a quien le hace daño es a ti. ¿Sale, Géminis? Muy bien, nos vemos. Cáncer, bienvenido. Bienvenida seas, Cáncer. Vamos a darte un mensajito del Tarot Reader White. Vamos a ver, Cáncer. Ok. Mira. Necesitas arraigarte en lo que tienes. Esta semana agradece lo que tienes. Si no tienes pareja, a los cáncer que no tienen pareja, agradezcan lo que tienen. Y a los cáncer que sí tienen pareja, probablemente no están bien con su pareja. Entonces, el mensaje es el mismo. El mensaje es, agradece lo que tienes, agradece lo que hay, vive en el aquí y el ahora. Para poder vivir en el aquí y en la ahora es primordial y esencial agradecer y respirar, porque estamos aquí, ¿sí? A final de cuentas, todo pasa, todo va a cambiar, todo desaparece. Entonces, ¿por qué la intención de querer retener algo o a alguien? Si de todas maneras todo es efímero en esta vida. Si de todas maneras nada dura para siempre, ni la vida misma. Entonces, Cáncer, disfruta ahorita, porque ahorita sí estás aquí. ¿Sí? Un abrazo fuerte, Cáncer. Y te voy a dar un mensajito de la abundancia también. Y es, si fueras inteligente, pero todo lo demás te faltara, prácticamente no tendrías nada. Por eso, esmérate en lo demás. Bueno, muy bien. Muy bien, Cáncer. Nos vemos la próxima semana. Bienvenido, Leo. Leo, ¿cómo estás? Vamos a darte una cartita del Tarot Reader White. Y la cartita tiene que ver, Leo, estás pasando un momento de angustia, estás pasando ya sea por enfermedades, angustia, problemas, estrés, decepciones, o sea, te veo un poquito cabizbajo, Leo. Yo creo que la respuesta es salir, ¿sí? Leo, esta semana necesitas salir a pasear, salir a la naturaleza, salir a convivir con otras personas, ¿sí? Dejar tu soledad, dejar tu zona de confort en donde estás tú trabajando, tú sola, tú con tus compañeros habituales de trabajo, salgan de la rutina. Esta semana es para ti, Leo, y es para que brilles, es para que, pero fuera de brillar, es para que recuerdes que brillas. Entonces, esa semana salte a pasear, ¿sí? Un mensaje del oráculo de la abundancia es, la abundancia también puede medirse por lo que no tienes. No se puede vivir sin una buena dosis de aspiraciones, un puñado de sueños y algo de hambre, ¿sí? Así que así es, a soñar, a tener hambre, Leo, esta semana. Bye, Leo. Un abrazo. Y vamos con Virgo.
Virgo, bienvenido, bienvenida seas. Vamos a darte una lectura con el tarot Rider White, ya se le salió ahí. Como es arcano mayor, voy a dejar una nada más. Virgo, estás teniendo un despertar importante en tu vida. Estás entendiendo cosas que antes no entendías y te estás abriendo a una capacidad nueva, ¿sí? Dejemos de lado el tema de dones espirituales, bla, bla, bla. Estás viendo algo desde otra perspectiva que antes no la habías visto. Por eso, esta semana, sé amable contigo, Virgo. Sé amable con tus procesos. Sé amable con tus tiempos, con tus emociones. Sé amable contigo mismo, sé amable contigo misma, Virgo, esta semana, porque el tener evolución en el cuerpo humano es de procesos. Y tú lo sabes perfectamente, Virgo. Por lo tanto, esta semana sigue tus procesos. Y si puedes escribirlos, muchísimo mejor. Decreta, esta semana es para ti, Virgo. Decreta y haz los cambios a los que te tengas que acostumbrar. ¿Sí? Tienes el poder de, como ahora estás viendo algo distinto, poder adaptarte. ¿Sí? Eres Mercurio. Entonces, va. Y te voy a dejar un mensaje al oráculo de la abundancia, que es para Virgo. Dice, ok, de pronto, si de pronto en tu vida no abunda más que el tiempo, aprovecha para sembrar en todas partes, a todas horas, con cariño y esperanza. ¿Sí? A sembrar, Virgo, toda esta semana. Nos vemos, Virgo. Bienvenido, Libra. Bienvenida, Libra. Vamos a darte una lectura con el tarot Rider White. Vamos a ver para Libra. Ok, Libra. Bueno. Listo, Libra. Listo, Libra. En esta semana hiciste un cambio radical en tu vida. Dejaste de esperar que te trataran como tú querías. Dejaste ir a ese amor. Dejaste ir a esa persona. O soltaste la idea de que tenía que ser como tú querías. Por fin soltaste, Libra. Y eso es excelente. Esta semana también es para ti. Esta semana es para ti porque este corazoncito, aunque ya le sacaste las espadas, ahora hay que sanarlo, ¿sí? Ahora hay que sanarlo. ¿Cómo lo vas a sanar, Libra? Dándote tiempo. Empieza por darte tiempo a ti misma, a ti mismo, Libra. Date tiempo, date espacios, date todo lo que necesites recibir o lo que tú hayas querido en tu infancia, dátelo, ¿sí? Un tiempo para estar con tus papás, un tiempo para salir a la playa, un tiempo para jugar una partida de ajedrez, lo que tú tengas que darte esta semana, Libra, es para ti, porque ahora sí lo vas a empezar a hacer por y para ti, no por alguien más, ¿sale? Y el oráculo de la abundancia, Libra, te dice lo siguiente: para conseguir lo que quieres, deja de fijarte en lo que cuestan las cosas y comienza a ver lo que valen las personas. ¿Sí? Muy bien, Libra, nos vemos la próxima semana. Escorpión, bienvenido y bienvenida seas a tu lectura. Es un placer poder darte las cartas de Rider White, Escorpión. Acuerdos. Ok. Es momento, Escorpión, de ceder un poco en las relaciones o en los acuerdos que tengas, ¿sí? Es momento de ceder un poco. Creo que has sido muy autoritario o autoritaria al tomar decisiones
en una sociedad, ¿sí? En un acuerdo que tú tenías, ya sea con tu pareja, con tu compañero, con tu socio de empresa, tú estabas teniendo la delantera en las decisiones. Esta semana tienes que ceder, Escorpión, sí o sí. Si no cedes en esta semana, vas a tener que ceder como 3 meses, ¿no? De a fuerzas. Entonces, más vale que pagues la cuota de ceder el poder y el control esta semana. Nada más, ¿sale? ¿Para qué? Para que exactamente puedas tener otra perspectiva. Este que se está yendo aquí, no solamente abandona las copas, va a subirse a esta cúspide, el punto más alto de este terreno. ¿Para qué? Para adquirir otra visión. Necesitas hacer un retiro en donde cedas el control para que la chamba no quede suelta y tú irte, ¿sí? A tener otra perspectiva. ¿Sale? Muy bien, Escorpión. Rápido, pero muy directo, ¿no? Escorpión, al altruismo no se le ha perdido nada en la bolsa de valores. Exactamente. Ánimo. Muy bien. Vamos a comenzar con Sagitario. Sagitario, bienvenido, bienvenida seas. Sagitario, ok. Creo entender, Sagitario. Aquí me tuve que detener, ¿no? Pero pues ya. Creo entender, Sagitario, que todo lo que has hecho hasta el momento te ha explicado cómo no te descubres a ti mismo o a ti misma. Te ha enseñado cómo no encontrarte a ti. La gran mayoría de las cosas que has hecho hasta hoy no te han servido para encontrarte a ti. Sagitario. Y este comentario tengan la mente abierta con lo que les voy a decir. Esta semana, Sagitario, muy parecido a lo que le dije a Escorpión, necesitas darte un tiempo para ti, pero no igual. Necesitas darte un tiempo de elevación espiritual, ¿sí? Aviéntate una medicinita, aviéntate algo ancestral, algo que de plano radicalmente te saque de esta realidad. Y hazlo con dolor. ¿Por qué? Porque solamente cuando sentimos dolor es cuando te acuerdas que esta realidad no es lo que tú eres. Por eso necesitas esta semana, Sagitario. ¿Sí? Y vamos a darte una cartita del oráculo de la abundancia. Dice lo siguiente. Tienes la capacidad de rumiar tu insatisfacción toda la vida. No lo hagas. Entrena duro para volverte optimista y ligero, para apreciar las abejas y las monedas pequeñas. ¿Sí? Entonces, tienes que volverte ligera esta semana. ¿Sí? Muy bien, Sagitario, nos vemos. Vámonos con Capricornio, ¿sale? Capricornio, bienvenido, bienvenida seas. Vamos a ver qué te dicen para esta semana el Tarot Reader. Bueno, Capricornio, vamos a hablar algo de lo que a lo mejor no te interesa mucho, que de alguna manera siento que tienes controlado, porque hasta ahí lo tienes, porque hasta eso controlas, Capricornio. Se llama la pareja. En la pareja, Capricornio, siento que tienes todo definido, siento que tienes bien vista a la persona, o ya no la viste, o ya la mandaste a volar. Estás tranquila y tranquilo con tu decisión de pareja, ¿sí? Con tu perspectiva de la pareja. Por eso necesitas hacer
cambios, desacomodos. De alguna manera tienes que ser tú quien desacomode la situación, quien haga algo loco, quien haga algo fuera de lo común, para volver a entrar en ese éxtasis que se llama pasión. Porque de lo que se trata esto no es de amor, es de pasión. Capricornio, entonces necesitas revivir la pasión, salirte de esa monotonía, salirte del estándar, de lo controlado, de lo acartonado. Necesitas explotar, ¿sí? Explotar como lo hacías cuando eras joven. Eso necesitas, Capricornio. Te voy a dar un mensaje del oráculo de la abundancia para Capricornio y dice: a la luz de la gratitud se multiplica la prosperidad, ¿sí? Entonces, bien. Y sí, yo sé que ya lo sabías, pero te lo recordamos, ¿sí? Gratitud. Muy bien, Capricornio, nos vemos. Vamos con Acuario. Acuario. Estamos en fechas de cumpleaños de Acuario. Ya se quisieron voltear muchas cartas. Acuario, yo sé que tú quieres que yo te diga muchas cosas, Acuario. Pero te voy a decir la verdad, y yo sé que esto para ustedes es evidente, no me siento muy bien, no soy yo normal, pero, pero pues bueno, saliste con la tuya, se cayeron muchas cartas. A ver, Acuario, ¿qué ondas? ¿Qué quieres, Acuario? Bueno, ya vi dónde está el show. Mira, todo está bien en tu vida, Acuario, todo de alguna manera está bien acomodado. Lo único que falta y lo único que tienes que definir, porque es nada más un concepto el que tienes que definir, es el que no puedes. ¿Te acuerdas que al principio de año yo te decía, incluso a fin de año, yo te decía que tenías que manifestar y el poder de manifestar y traer lo que estaba en tu idea, manifestarlo? Bueno, como ahorita normalmente cuando uno transita por su fecha de nacimiento, es normal que uno se le desacomode o se le desajuste la vida un poco, ¿no? Acuario suelta el concepto de control esta semana, ¿sí? No quiero que controles, quiero que vayas haciendo lo que salga en tu día. No planees tus días, solo esta semana, ¿sí? No los planees. Haz como vaya surgiendo todo en tu día, ¿sí? Así que Acuario, a veces el soltarte es la mejor locura que puedes hacer para sentirte vivo. Muy bien, Acuario. Vamos a darte un mensaje del oráculo de la abundancia y dice: para que su contenido no se disperse y vaya a parar quién sabe a dónde, el cuerno de la abundancia debe estar bien equilibrado y permanecer abierto, ¿sí? Claro, como tú eres una persona que últimamente lo has hecho todo así muy medidito, ahora falta no medirlo, listo, pero dejar abierto, ¿sí? Dejar invitaciones, te van a contactar amigos, amigas, bla, vas a salir. Va a estar increíble, Acuario. No me puedo extender más. Nos vemos, Acuario. Vamos a irnos con Piscis. Piscis, bienvenida, bienvenido seas. Vamos a ver qué te dice el Tarot Reader White para esta semana, Piscis. Y es, ok, As de espadas, ok, 10 de espadas, ok, As de copas. Ok, Piscis. Como es normal en tu vida, esta semana vas a tener ciertas dificultades con realizar lo que quieres hacer, ¿sí? Porque las de espadas es como vas a tener trabas, Piscis. Esta semana va a haber trabas en tu vida. Creo que es algo que tú, a lo que tú estás acostumbrado
acostumbrada, pero vas a salir adelante. Siempre y cuando hagas las cosas con amor, con pasión, con entrega. Porque fíjate, aquí hay algo muy curioso. El as de espadas te lleva al 10 de espadas. Pero detrás de todo este sacrificio y obstáculos y bloqueos y que no puedes hacer eso que querías hacer, está dado. Ya está dado para ti, Piscis. ¿Sí? Entonces, no te desesperes. ¿Sí? Si tú tenías que hacer una vuelta y se te atravesó y el Uber te canceló el viaje y lo que sea, relájate. Alguien de repente te va a hablar, te dice, oye, fíjate que voy para tal lugar, vas tú, vas, pum, y listo, se hizo. ¿Sí, Piscis? También no te digo que sueltes el control, sino que simplemente veas que los obstáculos que salgan en tu vida en realidad están ahí para ti, no por ti, para ti, para tu crecimiento. Muy bien, Piscis. El oráculo de la abundancia te dice, para engatusar a la prosperidad, además de elegir tu atuendo con esmero, mañana ponte tu mejor actitud. Ojo, no se trata de que los demás lo noten, sino de que tú lo elijas. ¿Ves? Ahí está. Ese es el punto. Es algo mínimo, pero está en el proceso. ¿Sí? La elección. Y te recomiendo la película de Matrix 2, La Recargado, para que veas lo que es el propósito. ¿Sí? Nos vemos, signos zodiacales. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Me disculpo, no he subido contenido en estas últimas 2 semanas. En realidad tengo mucho trabajo en mi negocio. Entonces le estoy dando prioridad a mi guardería. Pero aquí vamos a estar. Lecturas sigo haciendo. Estoy haciendo lecturas los fines de semana. Así que estamos en contacto. Déjenme comentarios si les gusta, si no les gusta. ¿Qué ideas quieren que les ponga? También váyanse a escuchar el podcast que tengo en Spotify, que ya lo estoy subiendo aquí en YouTube, y etcétera, etcétera, etcétera. Conéctense al canal de Telegram. Nos vemos. Soy Amado. Bye.